Perfecto. Bueno, recordando, la Pascua, cuando hablamos nosotros ahora de Pascua, nos suena a fiesta, a conejo de Pascua, huevo de Pascua. Sí, el sacrificio de Jesús para nosotros. El verdadero significado de la Pascua, la mejor palabra en inglés es Passover, pasar por encima de, pasar de un estado a otro. Como dice el subtítulo, pasar de muerte a vida. En la época judía era pasar de la esclavitud a la libertad. Nosotros de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús. Ese es lo que significa realmente Pascua. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar con esta, con esta, este, con esta, ay, perdón, ahora sí. Lo primero que quiero sacar aquí es que Jesús, que es el Cordero de la Pascua, no vino obligado en ningún momento. No es un cordero que ha sido sacrificado sin autorización suya, no es un cordero cualquiera, sino es el verdadero cordero pascual que dio su vida por amor a nosotros. Vamos a leer un poquito de esos versículos. ¿Sí? Esto es en Mateo 26. El pasaje comprende que Jesús ya sabía que iba a ser entregado y le dijo a sus apóstoles, vamos avanzando por el, eh, por el Monte de los Olivos, a donde iban a atraparlo, ¿no? Entonces, cuando estaba avanzando, ellos tenían una espada y cuando vieron rodeados, Pedro le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Y en ese momento ocurre lo que sigue. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, o sea, a la funda. Quien esgrime la espada, muere por la espada. Ok. Aquí le voy a citar otro versículo. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha es en el mundo espiritual, ¿sí? Cuando peleamos con espada, simboliza también que estamos peleando con la carne, ¿sí? Entonces, quien esgrime la espada, quien esgrime la carne, muere por la carne. O sea, es cuando nos ponemos a trabajar en la carne y no en el espíritu, es donde perdemos. Miren, Jesús no paró de enseñar en ningún momento. En todo momento siempre daba palabra y palabra con sabiduría, que a veces no lo entendemos al inicio, pero cuando vamos revisándolo, vamos descubriendo toda la enseñanza que nuestro querido Jesús nos ha dado siempre, ¿no? Entonces, quien esgrime la espada, muere por la espada. No pelees en la carne. Mi Padre sabe qué hacer. Y mire lo que dice ahí. ¿No te parece que yo, dice Jesús, puedo orar a mi Padre, puedo conversar con mi Padre, y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Cada legión se dice que es 4.200, 4.300 soldados, arriba de 4.000. ¿Cuánto es 12 legiones? 48.000. ¿Cuánto venían a apresarlo? Ni siquiera 1.000, ni 500, casi unos 100. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que a mi disposición, la de él decía, mi disposición, tengo una cantidad de ángeles enormes si es que yo le pidiera a mi Padre. ¿Sí? Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos también una acumulación de poder del reino de los cielos que debemos usarlo en vez de usar la espada carnal, usar la potencialidad. Imagínate, Pedro estaba luchando con una espada. ¿Sí? ¿Y cuánto decía Jesús que tenían? 50.000 ángeles. Una contra 50.000 solamente, y es mucho más lo que hay en el mundo espiritual, por supuesto, pero miren la comparación. A veces nos esforzamos un momento, pero Jesús dice, si yo pidiera, ¿no es cierto? Me pueden mandar 12 legiones de ángeles. Pero entonces, dijo Jesús, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Porque es necesario que así suceda. Las escrituras, la palabra fue dada por el Padre y transmitida por el Hijo, es la voluntad del Padre. Entonces, Jesús dijo, lo que se tiene que cumplir es cada detalle de la escritura, por algo está ahí. No hay una sola palabra dada al azar, toda tiene un motivo. Es necesario que así suceda. O sea, mira esa declaración.
Y después vamos a ver un versículo posterior que es precioso lo que está diciendo, más todavía con la siguiente versículo. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Entonces, ahora pasamos a Lucas, y es la misma escena, en el mismo Monte de los Olivos, pero un poquito antes, un poquito antes. Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al Monte de los Olivos. Era muy frecuente que él saliera al Monte de los Olivos a orar. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús le dijo, oren para que no caigan en tentación. Miren, lo importante es, oren para que no caigan en tentación. La tentación va a estar. ¿Qué es la oración? No es estar rezando. Orando es comunicándonos con nuestro Padre constantemente. Si estamos en comunicación con nuestro Padre, hablándole, comentándole, pidiéndole que nos guíe y todo, la tentación, no vamos a caer. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Aléjanos lo más posible de la tentación. ¿Cuál es el recurso que tenemos? La oración. Nuevamente, no es rezar, es comunicarnos, hablar con el Padre y tener esa relación constante con Él. Y las tentaciones no vamos a caer. Ahí dice, no, esa tentación es muy difícil para mí. Cuando estás en esa situación, habla con tu Padre, con nuestro Padre. Y así nos libramos de caer. Bueno, otra enseñanza más, como digo, no para de enseñar en ningún momento. Luego, 41, se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. O sea, la piedra es a distancia, unos 30 metros, 40 metros, depende, ¿no? Y allí se arrodilló y oró. Y decía, Padre, si quieres, si tú quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ok. En el versículo anterior decía, quiero que se cumpla la palabra, porque tiene que cumplirse. Yo lo hago para que se cumpla la palabra. O sea, no estoy, una pistola me han puesto, es quiero que se cumpla. Y acá también dice, Señor, esto es difícil, pero ¿sabes qué? Yo quiero que lo que tú has dicho, lo que es tu mejor plan, eso es lo que se cumpla, aunque yo lo vea difícil. Y esa es otra enorme lección que cada uno tenemos que tener. Señor, tú estás conmigo siempre. Y acá estoy dispuesto a andar por donde tú me mandes. Como dice ese viejo dicho, dispuesto a marchar, dispuesto a quedar, dispuesto a hacer tu voluntad. En el oficio simple o importante, siempre dispuesto a hacer tu voluntad. Entonces Jesús lo hacía de voluntad propia. Decía, me es difícil, pero yo sé que tu voluntad es mejor que cualquier cosa que a mí se me ocurra. Ok. Y sigue contando. Y en ese momento, en el momento en que hace esa declaración, por muy difícil que sea, y le dice, Señor, ¿sí? Que usa tu voluntad. En ese momento se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Acuerden que nosotros siempre tenemos ángeles acampando. En el momento que nosotros rechazamos cualquier idea nuestra en el sentido, yo no quiero una idea propia mía. Si tú me has puesto esa idea, sí la quiero, Señor, pero si no es tu idea en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, no la quiero. Si pasa eso, en ese momento, para cada uno de nosotros le va a ocurrir lo mismo que ocurre con Jesús. Se nos aparece un ángel. Ahora, no significa que lo vamos a ver necesariamente, pero empieza a trabajar en nuestra vida y ese ángel puede ser consolación, puede ser palabra, puede ser paz, lo que sea que sea. ¿Cuándo? Cuando dices, Señor, tu voluntad es mejor que la mía. Y automáticamente viene ese poder. Como dijo, Él nos dará el poder para las circunstancias, la fuerza para el momento. 44. Lleno de angustia, oraba con más intensidad. Bueno, cualquiera de nosotros cuando está en problemas es donde más clama a Dios, ¿no es cierto? Con más fuerza. Reconozcamos, ¿quién puede no estar en angustia nunca, en preocupación nunca, en ansiedad nunca? Nadie. Jesús mismo, con todo, estaba ¿qué? Lleno de angustia. O sea, no nos sintamos mal si caemos en angustia, en ese temor, ¿sí? Cuando dijo Jesús, no te preocupes del día de mañana, basta cada día su propio afán, no te está diciendo que no tengas que enfocar el día de hoy ni que vas a pasar pruebas. Lo que no te debes preocupar de lo que va a venir después, porque yo me encargo, dice el Señor, ¿sí? Entonces oraba con mucha intensidad. Más preocupaciones, más dificultades, más oración, más bendiciones, más respuestas, más crecimiento, más milagros, ¿sí? Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, su estado era tan intenso que todo su sistema, como médico les puedo decir, su sistema nervioso, autónomo, el simpático y el parasimpático estaban en toda su dimensión
el sudor era copiosísimo, ¿no es cierto? E inclusive los vasos se ven de haber dilatado y salían como sangre. O sea, estaba bajo un estrés intenso, como llamaríamos ahorita, bajo una situación emocional muy intensa. ¿Ya? Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Miren, cuando estamos muy tristes y acongojados, perdemos la conexión. O sea, si oramos ahí, podemos tener la fuerza con la angustia, ¿no? Pero la tristeza, o sea, caer en la tristeza, ay, ¿qué va a pasar? Y pobrecito, esa cosa nos debilita y ahí caen en el sueño, los halló durmiendo. ¿Qué diferencia es entre estar con angustia, o sea, con preocupación, y otra cosa con tristeza? ¿Qué pena? ¿Qué es esto? Y ahí tenemos que decir claramente, si es el plan de Dios, no es para tener pena. El plan de Dios es porque va a haber una victoria. Siempre se nos saca una victoria de alguna forma u otra, en ese momento o después. Pero hay un plan perfecto en el cual tenemos que gozarnos. Entonces, cuando hay tristeza, nos dormimos. 46. Y le dijo, ¿por qué duermen? Ok, si duermen por cansado está bien, pero no por tristeza. ¿Ven la diferencia? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Otra vez, la oración es para no caer en tentación. Entonces, mientras más estamos en una zona de tentación, más tenemos que orar. Muy bien, seguimos. Entonces, esto es lo que Jesús hizo antes de ser entregado, justo antes de ser entregado, ¿ok? Por su propia voluntad, yo quiero hacerlo. O sea, Él murió no porque estaba obligado. Él dio su vida por amor a nosotros, porque quería en total libre albedrío. ¿Se acuerdan en Hebreo 12, cuando dice 12:2? Por el gozo puesto delante de Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. O sea, cuando sabía lo que venía, o sea, el plan de Dios es perfecto, es lindo, es hermoso, fue por ese plan. En Él sí lo sabía, pero no importa si lo sepamos o no lo sepamos, nosotros vamos porque el plan de Dios es perfecto y es hermoso. Jesús lo hizo así. Ay, perdón. Ya. Ok. Entonces, acabado eso de que Jesús lo hizo por voluntad propia, vamos a ver las 7 palabras que mencionó Jesús. No voy a extenderme mucho, porque de acá podríamos hablar 4 o 6 horas, pero quiero que vean cómo Jesús cumple cada profecía, ¿sí? Comienzo con una que dijo, Elí, Elí, o Eloí, Eloí, lama sabactani. Eso es arameo, que significa lo que dice abajo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es el primer versículo del Salmo 22. Entonces, mucha gente dice, no fue lo primero que dijo Jesús, ¿no? Pero quería mencionar eso. Mucha gente dice que Jesús sintió pues que Dios lo había abandonado, que lo había dejado. Es discutible por lo siguiente. Si ustedes ven acá, le dice Elí, Elí o Eloí, Eloí, que es Dios mío. Pero Jesús, si lo ven en todos los evangelios, jamás le dijo a su Padre Dios, le dijo papá. Y en las otras menciones que vamos a ver acá, el 4 dice, Padre, perdónalos, y el último, Padre, en tus manos. ¿Por qué usó esta, Dios mío, Dios mío? Porque ese es el inicio del Salmo 22. Es el versículo con el cual comienza el Salmo 22. ¿Y el Salmo 22 qué cosa es? El Salmo 22 es la profecía de la muerte de Jesús. Cómo iba a morir, cómo le iban a horadar las manos y los pies, cómo iba a estar colgado, cómo iba a tener sed, cómo iban a repartir sus ropas y sus vestidos, ¿no? Iban a repartir, iban a sortear sus vestidos, cómo sus huesos iban a estar completos, no le iban a romper ningún hueso, cómo cada detallito, cada detalle, que hemos conversado alguna vez del Salmo 22. O sea, lo que declara Jesús es, yo estoy cumpliendo la profecía que está en el Salmo 22. Por eso dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Ok? Seguimos. O sea, Jesús estaba cumpliendo una profecía. Él mismo estaba declarando, yo estoy cumpliendo la palabra de mi Padre. Otras menciones, le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién se lo dijo? En ese momento estaban los soldados cuando dijo esa palabra. ¿Quiénes eran los soldados romanos? ¿Sabían lo que estaban haciendo realmente, que estaban matando al Cristo? No. ¿Quiénes sabían? Los judíos. Y no el pueblo, los dirigentes. Entonces el Señor dice, yo veo el corazón y Padre, yo sé que tú ves las intenciones del corazón. Dios mira nuestras intenciones.
Y tenemos que tener bien claro, que nuestras acciones pueden ser unas y nuestras intenciones otras. Pero el Señor mira nuestras intenciones y valora nuestras intenciones. Puede que nuestras intenciones sean buenas y fallemos al hacerlas, pero el Señor mira nuestro corazón. Y eso es como Jesús estaba haciendo las cosas ahí también. Otra cosa que prometió ahí es cuando le dijo al ladrón, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra traducción dice, yo te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Cualquiera de las dos no son excluyentes. Una u otra traducción está diciendo, tú dijiste, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Me reconociste como tu Señor y como Dios, estando tú en la cruz, en muerte, y yo también en una situación igualita en que visualmente a los ojos del mundo estoy en la peor situación del mundo. O sea, no luzco como Dios para nada, pero tú, a pesar de que no luces, a pesar de que la situación es terrible, tú me reconoces como Dios. Tú tienes entrada a mi reino. Salvación por gracia, no por obras. Era un ladrón que dijo que se lo merecía todo. Entonces Jesús en la cruz declara salvación por gracia, declara perdón, declara que Dios está mirando cada uno de los detalles, declara que Él ha venido a cumplir todas las profecías. Y luego, otra cosa más. El siguiente dice, cuando estaba María Magdalena y la otra María de Cleofás, y estaba Juan ahí cerquita, le dice, cuando estaban ahí cerquita, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y en ese momento Juan la tomó a María y se la llevó a su casa. Acá vamos a ver una intención. Jesús, ¿y qué estaba pasando? Estaba en una tortura. Dolor, dificultad para poder respirar. ¿Sabes lo que es eso? Para respirar, si tienes que levantarte con todo el dolor de los clavos metidos y poder desplazarte para poder respirar, porque no es que te quedas quietecito y respires, no puedes. Con los brazos así colgados, tienes que empujarte. Y acuérdate, los pies están clavados. O sea, no es una cosa, la muerte por cruz es una tortura enorme que duraba días. En medio de la tortura, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Jesús seguía amando y ocupándose de los demás. No preocupándose, pero atento a las necesidades de los demás. Siempre, hasta el último momento. Qué ejemplo de amor. No solamente con su madre, sino con todos. Ella, y también por el perdón de otros soldados. Ojo. Entonces, no dejó de amar en ningún momento. La siguiente dice, tengo sed. Y le dieron a probar vinagre, ¿no? Y cuando lees con cuidado las profecías, también el Salmo 22 dice, y te tuvo sed y le dieron vinagre. Y él mismo dice, esto lo he hecho porque estaba escrito. No porque necesariamente tuviera sed. Lo dijo para que le dieran vinagre y se cumpliera la profecía. ¿Ya? Y las dos últimas palabras es, todo está cumplido. He cumplido todo. He terminado todo. Todo está consumado, que son las otras traducciones. Cumplido. En otras palabras, dijo que he hecho todo lo que se tenía que hacer. He declarado la palabra, he declarado quién es Dios, he declarado quién soy yo, estudiando mi vida, se acabó, mi trabajo está completo. O sea, todo el trabajo desde la creación, porque acuérdense que Jesús, dice Juan 1, que en el principio era el verbo era con Dios, la palabra Jesús, el verbo era Dios, o sea, Dios, Jesús es Dios. Por Él, por Jesús, todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está diciendo que la creación fue Jesús. Desde que comenzó el trabajo de la creación, hasta ese momento dijo, se acabó, todo está consumado. O sea, el plan central está. Entonces, todo el plan, los planes, el templo judío, todas las cosas, los sacrificios, las cosas que se hacían, están cumplidas. Y curioso para todos, porque hay muchos que dicen que tenemos que digamos, respetar las fiestas judías, lo cual es cierto que tienen que respetarlas porque tienen un simbolismo para acordarnos de Dios. Pero cuando leemos el Apocalipsis y vemos pasajes después sobre el milenio, cuando venga Jesús, hay una sola fiesta que se va a hacer en el milenio, que es la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculo era que el pueblo judío salía por unos días, construían unas cabañitas y vivían ahí para que no se olvidaran que habían vivido en el desierto 40 años. O sea, lo único que dicen, no se olviden de dónde los he sacado. No se olviden de dónde los he sacado, que es la única que se va a hacer en el milenio. Qué interesante, porque las otras fiestas ya Jesús las cumplió todas, ¿sí? Y al final, otra vez le dice Padre, no Dios, Padre.
en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, en el único sitio donde yo confío y estoy bien apoyado es en ti, así que a ti te lo entrego. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. No solamente nuestro espíritu, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros deseos, todo. En tus manos, Señor, te entrego todo. El espíritu, que obviamente estaba muriendo, le entregaba eso, ¿no es cierto? Ok. Entonces, esas eran las 7 palabras tuyas, resumiéndolas, por supuesto. Y recordemos unas cositas. La resurrección, Jesús cumplió cuando dijo que iba a estar 3 días y 3 noches bajo tierra, que lo hemos explicado en la clase anterior, ¿no es cierto? En el domingo anterior. ¿Con qué cuerpo resucitó al tercer día? Con un cuerpo glorioso. Y esa es otra cosa bellísima para nosotros, porque está escrito en la Biblia que nosotros vamos a tener el mismo tipo de cuerpo que tuvo Jesús cuando resucitó. Ahora, ¿cómo es ese cuerpo glorioso? Atravesaba paredes, ¿sí? Conservaba las heridas de la cruz y del costado por un tiempo. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos del pasado. Ciertas cosas como para mantenerlos y declarar cosas. O sea, pero también después, por ejemplo, cuando Jesús caminó con unos discípulos que iban a Emaús, no tenían ninguna huella. O sea, esas huellas podían aparecer y desaparecer solamente para que lo viéramos como testimonio, pero no porque su cuerpo estuviera dañado. Ese cuerpo dañado, cuerpo glorioso ya no está dañado. Lo hizo solamente para mostrarles que él era, para que en ese sitio eran las llagas y todo, ¿no? Cuando se lo mostró a Tomás sobre todo. ¿Qué más podía hacer ese cuerpo? Podía comer, atravesaba paredes, podía comer, cambiaba de apariencia, en lo de Maús era otra apariencia luego, y también una vez que se le apareció en el lago, se apareció de otra forma, y por la forma de cocinar, ese es Jesús, y se fueron corriendo con él, pero tenía otra apariencia, o sea, cambiaba de apariencia, pero era el mismo. O sea, mira cómo un cuerpo puede cambiar. ¿Ah? Parte, hay muchas cosas más que puede ser el cuerpo de Jesús, pero las cosas que nos mostró mientras estuvo acá. La otra es, podía comer y podía cocinar, por su caso. O sea, él también cocinó en una época y les cocinó a los discípulos. Pero en otro momento, cuando llegó y los vieron pensar con un espíritu, le dijo, deme de comer. Entonces comió y bebió para que ellos vieran que estaban comiendo, ¿no? Otro punto importante, durante los 40 días que tuvo después de su resurrección, el Pentecostés es el día 50, seguía enseñando y dando la palabra todo el tiempo. Jesús jamás dejó de enseñar, de guiar, de pastorear. Ese es un pastor fiel. Nunca, porque su misión era esa. ¿Y cuál es la misión de nosotros? De ser discípulos de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Discipular a otros. Digo, y por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Nosotros discípulos hacemos discípulos a otros. ¿Ok? Y eso es lo que está mencionado acá. ¿Sí, Rosy? ¿Te prendiste? No, ok. Ok. En Passover, para revisar la palabra un poquitito más, es Passover o Pascua, pasar de muerte a vida. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Passover, pasar de una vida muerta en pecado a una muerte, vida en vida sin pecado, ¿no es cierto? Recordemos que la Pascua también tiene otro símbolo. Antes de la Pascua, en los judíos, tuvieron 9 plagas, y la 10ª fue la del ángel que iba a matar al primogénito, de las cuales 3 plagas tocaron a los egipcios y las otras 6 no. Entonces también el Passover tenía el simbolismo de que Dios nos libra de algunas plagas y también nos puede curar, porque nos habla en Isaías 53, por su llaga somos nosotros curados. O sea que el sufrimiento que él tuvo fue para nuestro provecho, para poder recibir sanidades también a través de su sacrificio, ¿no? Por medio de sus llagas. La otra cosa es que nos dice ya todo está consumado. Nuevamente es, lo único que tenemos que hacer es, la batalla ya fue ganada. Nosotros tenemos que transmitir al mundo, Jesús ya ganó la batalla. Entren en el reino, entren en el reino. El reino ya está. Cuando Jesús venía decía, el reino de los cielos está cercano. Cercano. El reino está viniendo. Cuando entras al reino, entonces tenemos que invitar a otros a entrar al reino. Ya todo está consumado. Entonces debemos llevar la Pascua a todo el mundo. ¿Y qué debe ser la Pascua para nosotros? No es un día. No es el día que murió Jesús, digas el día que sea, sino es un estilo de vida. Nosotros vivimos la Pascua. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida y estamos
ya en la época de la resurrección. O sea, mantenemos y recordamos constantemente la Pascua. Y Jesús dejó una ceremonia, que fue la única que dejó Jesús. No dejó ninguna otra. La única ceremonia que él dejó fue la de la cena. Que la palabra no es comunión, es el partimiento del pan. Comunión significa común unión, reunión. Esa es otra cosa. Por eso, o sea, no dejaban de, ¿no?, estar en comunión. Pero cada día en las casas se reunían y comían el pan, partían el pan y tomaban el vino, recordando la cena del Señor. Por eso dijo Jesús, hacer esto en conmemoración mía. Jesús no muere en la comunión, ya murió hace más de 2000 años. Bueno, cerca de 2000 años. Y una vez para siempre, ¿no? Ahora, como tenemos que llevar la Pascua, y aquí voy a acabar con estas 3 últimas láminas, como tenemos que llevar la Pascua, Dios también nos ha dicho que todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Y otras cosas más. Entonces, como reyes tenemos que dirigir, tenemos que reinar, tenemos que ayudar a que el reino de Dios siga desarrollándose. Muy bien. Y en este Proverbios 31 hay una exhortación a un rey. Esto nos exhorta a nosotros, como reyes. Así comienza. Palabras proféticas del rey Lemuel que su madre le enseñó. Su madre le dijo estas 3 cosas ahorita acá y unas cosas más. ¿Qué puedo decirte, hijo mío? ¿Qué puedo decirte, hijo de mis entrañas? ¿Qué puedo decirte respuesta a mis oraciones? ¿De dónde venimos nosotros? De Dios. ¿Qué dijo él? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a semejanza Dios los dio, los hizo, para un y hembra los creó. O sea, venimos en semejanza, salimos de sus entrañas. O sea, como padre y madre, salimos de la entraña de Dios, ¿correcto? Entonces, acá Dios nos está hablando, ¿qué te puedo decir a ti, hijo, hija mía? Eres hijo de mis entrañas. ¿Qué puedo decirte respuesta a mis oraciones? Ok, acá sería como que Dios está orando ¿a quién? No, la oración es nuestra comunicación con Él. Él se está comunicando con nosotros constantemente. Y nosotros respondemos a sus oraciones. ¿Cuándo? Cuando obedecemos o decimos no. Entonces, tú eres respuesta, o sea, te estoy hablando y tú estás respondiendo. Cada vez que tú respondes es una respuesta a mis oraciones, cada vez que me haces caso, cada vez que me escuchas. Dios nos está hablando así como un padre y una madre en este momento, ¿ya? Ok, y le dice algunas cosas a su hijo, vamos a transformarlas ahora en algo para nosotros, ¿sí? Dice así, no entregues tu vigor a las mujeres. Vamos a decir, no te entretengas en las cosas del mundo, no estoy hablando de sexo nada más, vamos a hablar de forma general. Ni vayas por caminos que destruyen a los reyes. ¿Cuáles son los caminos que destruyen a los reyes? El orgullo, el dinero, el poder, buscar el reconocimiento, ¿no es cierto? Esas cosas que pasan. El mundo. Lemuel, y ahora está diciendo a ti y a mí, hijo, hija mía, no está bien que los reyes beban vino, ni que los príncipes beban sidra. No sea que por beber se olviden de la ley y tuerzan el derecho de todos los afligidos. Lo que nos está diciendo es, no nos distraigamos. Porque el vino y la sidra, en este momento no digo que no podemos poner un poquito de vino, Jesús tomaba vino. ¿A qué se refiere? Es que no nos distraigamos con las cosas del mundo, voy a relajar, todas cosas. Somos reyes y sacerdotes y estamos al cuidado de la gente. Si pasamos varios días totalmente distraídos en una fiesta, perdidos en otra cosa en nuestra cabeza, estamos descuidando y con el peligro de que alguien pierda bendición o que no podamos llegar a alguien. No es que decir que no podemos relajarnos, no podemos estar, pero siempre con los ojos abiertos. Siempre con los ojos abiertos. Me acabo de acordar ahorita de hace 30 y tantos años atrás, que recién comenzó mi trabajo misionero, 35, 34, no me acuerdo. Me habían invitado a una fiesta en la casa de una tía y llego yo a la fiesta y en la puerta digo, Dios mío, tú me has traído aquí para algo, que es tu misión. Acá estoy para eso, así que tú abre mis ojos y muéstrame qué. Toqué la puerta, entré, mis tíos estaban ahí, todo el mundo estaba jajaja, bailando, tomando. Y yo seguía mirando nada más, mirando, hasta que vi una cara que estaba en congoja en toda la fiesta. Todos estaban en juerga, una cara en congoja. Me acerqué a esa persona y no solamente esa persona en ese momento recibió al Señor, cambió su vida, hizo todo un asunto
muy fuerte para acá, alguien que yo conocía. Y en ese momento vinieron otras personas y se armó toda una pequeña iglesia. Creo que éramos 6 personas, algo así, entre como 100 que había. Pero esos hicieron un cambio importante en su vida. ¿Por qué? Porque yo le dije al Señor, quiero estar con los ojos abiertos para lo que tú tengas. Sí, voy a una fiesta, puedo comer rico, puedo conversar con otras personas, pero ¿qué mayor regalo que poder encontrar una persona que va a ser tu familia? Esa persona ahora son mis hermanos y hermanas, como el de ustedes también. Qué hermoso que poder estar con los ojos abiertos, ¿no? Entonces, no es para nosotros ni beber sidra ni vino, no sea que por beber se olviden de la ley y tuerzan el derecho de todos los afligidos. Sea la sidra para el que desfallece y el vino para los de ánimo amargado. O sea, no... Y lo curioso acá, suena raro esto. Claro, si estás con el ánimo amargado y tomas un poquito de vino, puede ser que en ese momento se te pase lo amargado y puedas razonar mejor. Claro, no te hizo emborracharte, ¿no? Pero como relajarlo. Y que podemos de repente llegar a esa persona. No sé por qué pusieron eso en esa profecía, pero no es para nosotros, es para el que desfallece por el ánimo amargado, ¿no? Y acabamos con este último. Que beban y se olviden de sus carencias, que no se acuerden más de su miseria. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros no tenemos carencias ni miserias, porque somos hijos del Padre, somos parte del reino celestial. Cualquier cosa que nos pase no es ni una carencia ni una miseria. La miseria y carencia son para los que no están en el reino, ¿sí? Y 8 nos dice, habla en lugar de los que no pueden hablar. O sea, tenemos que pararnos para defender a los que necesitan. Defiende a todos los desvalidos, aquel que no se puede defender por sí mismo, que no sabe cómo defenderse, no sabe cómo levantarse, para levantarlo, ¿no? Habla en su lugar y hazles justicia. Ese es el otro trabajo de nosotros. Y la verdad que la mayor justicia, como dice, Jesús dijo sobre el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tenemos que orar para ser mensajero del Espíritu Santo, para transmitir justicia y hacer justicia, la justicia de Dios. Y obviamente ayudarlos lo que se pueda también físicamente, ¿no? Y dice finalmente, para acabar, es defiende a los pobres y menesterosos. Mucha gente lo entiende solamente a los pobres y menesterosos físicos. Defiende a los pobres y menesterosos físicos y espirituales. Si alguien está pecando, es porque está enfermo. Y tenemos que ver cómo podemos ayudarlo a salir de esa enfermedad. Y esa es la visión celestial, a los pobres y a los menesterosos. Ok. Entonces, dejamos de compartir y oramos. Padre Santo, te doy gracias por ese tiempo que hemos invertido juntos. Te doy gracias por lo que vamos a compartir y conversar dentro de unos momentos, ya en grupo. Y Señor, oro para que cada una de estas palabras de nuestro querido Señor, Hijo de tu Padre, como hijo que somos nosotros, nos sigan hablando, cambiando, transformando, instruyendo, guiando y fortaleciendo para seguir siendo tus discípulos y, como dice acá, reyes, sacerdotes, pastores, defensores de los pobres y menesterosos. Te pedimos que podamos mostrar esa luz al mundo y que el mundo pueda verte a ti y poder cambiar a la gente y entrar a tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, gracias, Señor.